Buenas tardes a todos. Vamos a presentar la segunda conferencia del ciclo online de 2020. Mi nombre es Germán Esbart, soy el vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante y, como en la primera conferencia, me va a acompañar la doctora Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, y en este caso nos acompaña el ponente, el doctor Juan Ascaso, cuya presentación le voy a dejar, igualmente que en la vez anterior, a la doctora Rosa Ballester. Quería agradecer la acogida que hemos tenido en el ciclo de conferencias, en la anterior conferencia, que fue mucho más numerosa de lo que podíamos pensar y de lo que habitualmente podemos ver en el formato presencial. Y esto yo creo que nos confirma que el formato online pues permite la realización de actividades formativas como estas y que de alguna forma también es obligación nuestra el mantener y continuar la formación a pesar de las dificultades que nos esté dando la pandemia, ¿no? En este sentido, pues nos anima a continuar con la colaboración iniciada este año con la Real Academia y esperamos que en años venideros, como luego podremos comentar quizás, tengamos una continuidad de este ciclo y podamos continuar también con este formato online que creo que da acceso a mayor cantidad de compañeros y desde lugares pues, alejados del lugar de celebración, como podría ser en este caso el Colegio de Alicante, ¿no? Bueno, también comentaré brevemente, como en la vez anterior, en la primera conferencia, que el ponente hará su presentación durante aproximadamente 45 minutos y luego tendremos un tiempo para preguntas que sean respondidas por el ponente y estas preguntas se pueden hacer escribiendo en la propia pregunta en un apartado que pone preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla, ¿vale? Luego los moderadores iremos pues ordenando y de alguna manera resumiendo las preguntas lo mejor que podamos y se las iremos haciendo al ponente, ¿vale? Bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Rosa Ballester. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas ahora, tanto profesionales de aquí de Alicante, colegiados y también académicos de Valencia, empezando por nuestra propia presidenta que sé que está conectada. Buenas tardes, Carmen Leal, y que fue como sabéis muy bien, la que inició este ciclo. Este ciclo para el año 2020, esta es la segunda conferencia, ahora presentaré al ponente, tendremos una tercera ahora en diciembre, como siempre se anunciará. Y bien, y decir, un poco insistir en lo que comentábamos el primer día. En primer lugar, que la idea de las dos instituciones es dinamizar, hacer una colaboración estrecha, dinamizar un poco este tipo de relación que ya tenemos desde hace tiempo en ambas instituciones y que le queremos dar, en este formato, un nuevo impulso, ¿no? Se trata de conferencias de temas importantes, transversales, impartidos por personas como son académicos en todos los casos, académicos que son personas con una dilatada trayectoria profesional, con un nivel alto desde el punto de vista científico y, como digo, profesional. Entonces, yo creo que pueden ser de mucha utilidad para todos ustedes, para todos vosotros, ¿no? Bien, y no quiero perder el tiempo, no quiero perder mucho más tiempo en decir estas cosas que volveremos a repetir y lo que hemos comentado también. Cara al año 2021 ya iremos anunciando los temas y las personas que intervendrán, ¿no? Y vamos a presentar ahora al profesor Ascaso. Juan Francisco Ascaso es catedrático de endocrinología en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, ahora ya catedrático emérito, ¿no? Jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínico Universitario
es una persona con un componente de investigación y de coordinación de grupos y de proyectos de investigación como investigador principal muy importante. Por citar algunas de las cosas en las que está o ha estado implicado, pues decir que ha sido coordinador del grupo de investigación de preobesidad y riesgos cardiometabólicos del INCLIVA. El INCLIVA, como saben ustedes, es el Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia, que está ubicado o relacionado con el Hospital Clínico Universitario y la propia Universidad de Valencia. Y por otro lado, forma parte también de uno de los grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III, en concreto el grupo de diabetes, dislipemias, inflamación y disfunción del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red, como digo, de diabetes y enfermedades metabólicas. Como digo, es una persona con una trayectoria de investigación pues ya muy dilatada, con director de tesis doctorales, autor de más de 250 artículos de revistas importantes y revistas de impacto. Y por otro lado, yo también subrayaría un elemento que es, digamos, este tipo de trabajo que se traslade a los problemas reales de la sociedad más cercana donde uno vive. De hecho, él forma parte de los grupos dentro de la estrategia de diabetes de la Comunidad Valenciana entre el 2017 y el 2021, ¿no? Forma parte del comité técnico, de uno de los comités, el comité técnico de una de las líneas estratégicas, que es la línea 2, que es el elemento diagnóstico dentro de la diabetes, ¿no? Bien, y poco más voy a decir, más que el título de la conferencia, que como ustedes pueden ver, es la obesidad, un problema sociosanitario. Y, en fin, digamos, esto tiene solución, viene como subtítulo. Y ya cuando quieras, Juan, en fin, pues puedes empezar a hablar. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta amplia presentación y sin más, pues vamos a pasar a la exposición del tema. Exacto. Bueno, este es el tema que a mí me habían encargado, la obesidad, un problema sociosanitario y la pregunta si tiene solución. Aunque estoy hablando para médicos, quiero empezar esta charla de alguna forma, si esto pasa, que de momento, exacto, de alguna forma definiendo y haciendo el diagnóstico de obesidad. La obesidad es exclusivamente el exceso de grasa corporal, que esto nos lleva a un aumento de peso. Pero quiero diferenciar, porque todos saben que puede haber aumentos de peso que no son obesidad, por desarrollo de la masa muscular, aumento de peso por retención de líquidos, grandes edemas, y obviamente aquí no hablamos de obesidad. La obesidad, casi todos de visu, podríamos diagnosticarla, decir esta persona o estas personas son obesas o no son obesas. Pero claro, científicamente tenemos que cuantificar las cosas. Si yo he definido que la obesidad es un aumento de la grasa corporal, de alguna forma deberíamos definir la obesidad por el porcentaje de grasa corporal, cosa que tenemos muchas formas de medirlas. Pero voy a pasar de ello, porque tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico, siempre lo hemos basado en cosas muy sencillas, como es el peso y la talla. Y por ello, este famoso índice de masa corporal. Hablamos de obesidad, como todos saben, cuando está igual o por encima de 30. Y además, este índice de masa corporal nos indica también la gravedad de la obesidad. Dependiendo de la cuantía, pues hablamos de obesidad tipo 1, tipo 2 o grave, tipo 3 o mórbida y tipo 4 o extrema. Pero además, otro método diagnóstico muy importante junto al índice de masa corporal es el perímetro de la cintura, donde definimos obesidad cuando es igual o mayor de 102 centímetros en los hombres y mayor de 88 en mujeres,
datos que se aplican a la población caucásica. ¿Y por qué estos dos índices? Porque uno nos da la gravedad de la obesidad y el otro nos da la gravedad del riesgo metabólico y cardiovascular. También nos lo da el índice de masa corporal, pero de una forma muy especial este perímetro o circunferencia de la cintura. Y además el índice de masa corporal tiene una muy buena relación con el porcentaje de grasa, como se ve en este artículo ya antiguo, tanto en hombres como en mujeres. Bien, una vez definido, voy a precisar el por qué le hemos llamado un problema sociosanitario. La obesidad es un problema sociosanitario basado en 3 puntos. 1, su alta prevalencia en la población. 2, en las complicaciones asociadas, complicaciones clínicas asociadas. Y 3, por el alto gasto sanitario que conlleva. Así, la frecuencia de obesidad, si seguimos la encuesta nacional de salud del Ministerio de Sanidad, que son datos autorreferidos, para el año 2017 es un 17% en la población española. Población adulta, por encima de los 18 años. Pero claro, este dato es un poco no cierto, por llamarle así. Son datos autorreferidos y todos tenemos esta forma de cuando nos dicen cuánto medimos, nos estiramos un poco y decimos 1 o 2 centímetros más, y cuánto pesamos, pues metemos barba y medimos algún kilo menos. ¿Por qué digo esto? Porque en estas mismas fechas la OMS publica datos españoles de estudios medidos, es decir, no lo que las personas nos refieren, sino la medición. Y vemos que la incidencia de esas fechas es del 24%. Es decir, 1 de cada 4 personas adultas en España es obesa. Si con peso estaríamos cerca del 25%, el conjunto. Y bien, aparte, esta cifra es una cifra muy elevada, 1 de cada 4, pero veamos qué ha sucedido en los %. Por lo tanto, en 30 años hemos... Y este incremento se ha habido en todos los países, en todo el mundo. En algunos más intenso, este incremento incluso. Siendo la cabeza, el más importante de todos, es Estados Unidos. Pero bien, veamos también, esto está refiriéndose a frecuencia de población menor de 18 años, es decir, la infanto-juvenil. Y vemos como el observatorio de la OMS, todo datos medidos para España, era de un 11%. Y 2 años más tarde, en el estudio PASOS de la Fundación Gasol, vemos que es un 14%. Por lo tanto, un incremento también muy importante, la obesidad en los adultos y la obesidad en los jóvenes, en los niños, en nuestro país. Vamos a pasar al segundo aspecto, las complicaciones clínicas. Es verdad que la obesidad inicialmente no produce ninguna manifestación, no produce molestias. Como dice este esquema, la obesidad no solo es un problema de espacio. ¿Y por qué no solo es un problema de espacio? Porque a la larga, la obesidad, o a la corta, la obesidad, nos va a dar una serie de complicaciones relacionadas como síndrome metabólico y diabetes, enfermedad cardiovascular, varices, tendencia a la trombosis, infertilidad, trastornos psicológicos, síndrome de apnea del sueño, hígado graso no alcohólico, reflujo muy importante, muy molesto en algunas ocasiones y osteoartrosis. Todo esto, este conjunto, hace que la obesidad tenga una serie de problemas como son pérdida de calidad de vida. Por un lado, relacionado con dolores articulares, con la disminución de la movilidad, con la apnea del sueño, con depresión, ansiedad y otras muchas de las manifestaciones que hemos dicho. Pero no solo es que perdemos calidad de vida, es que además acortamos la vida. Es decir, hay un acortamiento de la vida por enfermedades cardiovasculares, isquémicas, infarto, ictus, etc., por insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, por diabetes o por cáncer. Este último problema empieza a preocupar, porque para algunos autores la obesidad pronto va a sobrepasar al tabaco como causa de cáncer. Esto es debido a que el tabaco estamos disminuyendo
el número de fumadores en nuestra población, aunque aún sigue siendo muy elevado, pero la obesidad, en cambio, no está disminuyendo, sino está incrementando de una forma muy importante. Y así, la esperanza de vida en este estudio muy interesante del Lancet, aunque está hecho solo en 500.000 de hombres, no incluye mujeres, pero vemos este estudio del Lancet como nos dice que la posibilidad de llegar a los 70 años con un índice de masa corporal normal es el 80%. Si este índice de masa corporal bajamos a 35 o 40, ya solo es un 60%. Y si está entre 40 y 50, es decir, lo que definimos como obesidad mórbida, es de un 50%. Luego, como hemos dicho, representa un problema importante por pérdida de calidad de vida y por acortamiento de años de vida. Y el tercer punto que yo quería comentar de este problema sociosanitario tan grave, que lo consideran así todos los países y todos los sistemas sanitarios, es el elevado gasto sanitario. En España, para el año 2010, esto está sacado del segundo Congreso Nacional de Estrategia NAOS, vemos que era el 9,7% del gasto en salud, lo que representaba 5.000 millones de euros. Y aquí solo está recogido el gasto sanitario, no el gasto indirecto laboral. Por lo tanto, la obesidad tiene una incidencia muy elevada, representa unos problemas sanitarios muy graves y además un gasto muy importante. Ese es por lo que hemos definido un problema sociosanitario. Pero para entender, antes de pasar al final de mi charla, que sería la estrategia tiene o no solución, vamos a ver cómo se produce la obesidad, por qué se produce y así entenderemos las estrategias. En primer lugar, ¿por qué se produce obesidad? Siempre, y no hay otra causa, es una alteración del balance energético. El balance energético que representa la ingesta y el gasto. Si la ingesta supera el gasto, bien porque incrementemos la ingesta, bien porque bajemos el gasto, o lo que es más frecuente por ambas situaciones, llevaremos que todo aquello que no gastamos será acumulado en el tejido adiposo. Y este acúmulo, que es una reserva energética, es lo que nos conducirá a la obesidad. Vamos a estudiar o a ver estos dos aspectos, la ingesta y el gasto. La ingesta. La regulación de la ingesta se produce en el sistema nervioso central y en el hipotálamo. Obviamente es una acción voluntaria. Nosotros decidimos comemos o no comemos. Pero está regulado por dos centros que se imponen, el centro del hambre y el centro de la saciedad. Dos centros hipotalámicos muy conocidos y muy importantes, donde se van a producir una serie de hormonas como la llamada proteína Raguti, el neuropéptido I, la pro-opiomelanocortina, endocannabinoides y otros muchos, aunque estos son los más importantes. Y esto van a regular estos centros y vamos a tener mayor sensación de hambre o sensación de saciedad. Pero no es tan sencillo. Ya vemos que es complejo, porque no es una sola hormona como en otras situaciones hormonales o enfermedades hormonales donde falla una hormona. Aquí son muchas las que están regulando este sistema. Pero veamos, a su vez, ¿qué regula estos centros? Estos centros lo regulan multitud de hormonas y péptidos. E interviene el tejido graso, produciendo tejido graso no solo es el acúmulo, no solo es el almacén de lípidos. El tejido graso es un tejido endocrino muy importante y produce hormonas tan importantes como la lectina y adiponectina, factores inflamatorios como la interleuquina 6, el TNF-alfa y otros muchos. El páncreas, con la insulina y el glucagón, regulan este sistema. El tubo digestivo, este es importantísimo. Hormonas gastrointestinales como la grelina, colecistopinina, glucagón-lipeptide tipo 1 y 2 y otra serie de péptidos. Pero eso es lo que produce nuestro tubo digestivo. Pero además, aunque no voy a entrar en ello porque sería muy amplio, tenemos dentro de nuestro tubo digestivo la microbiota. Y la microbiota va a producir de nuevo una gran cantidad de péptidos que serán absorbidos y estarán regulando de nuevo todo este sistema del hambre y la saciedad. Interviene de una forma muy importante el sistema nervioso autonómico, fundamentalmente el simpático, pero ambos, y la producción de catecolaminas. Intervienen las glándulas endocrinas clásicas, la producción de de cortisol, la producción de hormonas sexuales, hormonas tiroideas
Y obviamente los sentidos, el olfato, el gusto, el oído, la vista. Nosotros, en ocasiones, sin tener sensación de hambre, olemos un alimento, una cocina, y tenemos rápidamente esa sensación de que comeríamos si en ese momento podemos. Pero es mucho más complejo, porque como están viendo en estas flechas, todo se relaciona entre sí. El tejido graso con el páncreas, con el tubo digestivo, entre ellos, y por lo tanto esta regulación hipotalámica es complejísima. Intervienen tantas hormonas que es muy difícil regularla. Pero más aún, vamos a dar un paso más. Este sistema periférico que regula a los centros del hambre y saciedad, con estas hormonas tan clásicas que hemos dicho, neuropéptido I, la opiomelanocortina, la rabutia, etcétera, vean a su vez cómo interaccionan sobre multitud de centros nerviosos en el sistema nervioso central. ¡Qué gran cantidad de centros! Y esto hace que sea un sistema complejo que está regulando la ingesta de alimentos, la sensación de hambre, necesidad de comer. Pero esta interacción hace que no solo se regule la ingesta de alimentos, a su vez se regula el consumo, la utilización de grasas e hidratos de carbono, la sensibilidad a la insulina y otras muchas funciones relacionadas. Vemos un sistema complejo. Y por ello, en ocasiones difícil. Si faltase una hormona o fuera una alteración funcional de una hormona, sería muy fácil de solucionar. Bueno, y el gasto energético, la otra pata de esta balanza. ¿Qué es el gasto energético? Pues el gasto energético es lo que nosotros consumimos, las calorías que quemamos, llamémosle así, para mantener nuestro organismo en marcha. El primero sería el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Como todos saben, pues es la cantidad de energía que nosotros estamos consumiendo para mantener en funcionamiento nuestro organismo, nuestros órganos y sistemas en una situación de reposo absoluto y de temperatura constante por encima de 21 grados. Es decir, aquello que está manteniendo todos nuestros órganos y sistemas. Y en el sujeto obeso es normal o incluso está elevado porque tiene mayor superficie corporal. Por lo tanto, no reside el problema en el metabolismo basal. El problema reside en los otros aspectos de la termogénesis, que hemos llamado o incluido en termogénesis facultativa o variable. Bien, estos son la inducida por la dieta, es decir, lo que necesitamos consumir para transformar los alimentos en sustancias de nuestro organismo, el efecto térmico del ejercicio, obviamente, para nosotros nuestra energía es la gasolina que mueve nuestros motores, nuestros músculos. Cuanto más ejercicio, más consumimos. El mantener el calor cuando hace frío, recordemos que somos seres de temperatura constante. Mantenemos una temperatura de 37 grados aproximadamente, haga frío o calor. Cuando hace frío, tiene que ser a expensas de producir calor. Y el último aspecto, la termogénesis adaptativa, olvidada por muchos. La termogénesis adaptativa es el punto posiblemente más importante relacionado con la obesidad. Vamos a ver qué es esta termogénesis. Para introducir, todos saben que hay personas que comen mucho, con una ingesta muy elevada, mucho mayor que el gasto, y que no desarrollan obesidad. Y esto porque tienen mecanismos de fuga energética, es decir, producir energía sin producir ATP, energía que no necesitamos y que, digamos, dispensamos. Y esto, las personas con obesidad, estos mecanismos los tienen muy disminuidos. ¿Y dónde se produce esta fuga energética? Pues se produce en el tejido adiposo y en los músculos, pero fundamentalmente, de una forma muy especial, en el tejido adiposo marrón. Y en el tejido adiposo marrón, donde intervienen unos receptores y unas proteínas que se han llamado desacopladoras, que ahora vamos a ver cómo funcionan. Cuando nosotros nos sobra energía porque tenemos una dieta rica, ponemos en marcha una serie de hormonas, ponemos en marcha nuestro sistema hipotalámico, como hemos visto, se estimula el sistema simpático y este hace que la noradrenalina interactúe en el tejido adiposo marrón con el receptor adrenérgico beta 3. Aquí se produce una cascada de proteínas y enzimas que van a llevar a estimular a que el genoma de este adipocito marrón produzca estas proteínas que se han llamado desacopladoras, con las siglas inglesas UCP, y en el tejido adiposo marrón, la UCP1,
que van a inducir que la mitocondria produzca una gran cantidad de calor. Pero para ver la complejidad de este sistema, este apartado, vemos son factores de transcripción que van a modificar la producción de estas proteínas desacopladoras. Y miren la cantidad que hay. Es muy curioso que el sistema, como describió Liu en este artículo de Acta Farmacológica, que utiliza o que utilizamos cuando tenemos frío para producir calor, es el mismo. El frío, a través del estímulo en la piel, por terminaciones nerviosas, llega al hipotálamo y el sistema es el mismo. Producimos calor para mantener nuestra temperatura corporal. Bueno, si sabemos dónde están los problemas de ingesta y de gasto, ¿qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que nos produce en la persona con obesidad el que tengamos este acúmulo de grasa? Pues van a ser factores genéticos y ambientales. Los genéticos van a ser modificaciones de nuestro genoma, de genes relacionados con estas proteínas, hormonas relacionadas con la obesidad, y algunos factores epigenéticos que, como todos saben, son aquellos que modifican el funcionamiento de nuestros genes sin cambiar la composición de los genes, como la metilación de la ADH, alteración de las histonas, etc. Pero, por otro lado, tenemos los cambios ambientales, fisiológicos y hormonales, modificaciones del comportamiento, psicológicos, que nos hacen que alteremos la ingesta y el gasto. Vamos a ver estos dos aspectos muy importantes para entender la obesidad. Por un lado, los factores genéticos. En los animales teníamos muy claro desde hace mucho tiempo que tenemos una obesidad genética, muchos casos dominante y recesiva. Conocemos el ratón OB con déficit de lectina, donde desarrolla una obesidad muy importante. Y en humanos, obviamente, la obesidad está relacionada con alteraciones genéticas. Por un lado, tendríamos la obesidad monogénica, es decir, genes mayores en homocigosis. Cuando se afecta un gen que es capaz por él solo de producir obesidad, sobre todo en el sistema de homocigosis. Este es muy, bueno, no es que sea raro, pero es poco frecuente. En Europa es entre el 1 y el 5% de la población con obesidad tiene estas alteraciones monogénicas. Pero lo que es muy frecuente, casi el 99% de los casos, o entre el 90 y el 99%, 95, 99, es la poligénica. La poligénica es la asociación de genes menores, modificaciones de estos genes que van a producir trastornos no tan graves y, por lo tanto, necesitaremos o asociación de muchos genes o la presencia de los factores ambientales que sobre este ambiente genético van a desarrollar la obesidad. Genes mayores son el déficit de lectina, no tenemos lectina, o el déficit del receptor de lectina, o el fenotipo nulo, el déficit de la pro-opiomelanocortina. Hay algunos otros, pero raros, excepcionales. ¿Y qué pasa con esto? Porque los sujetos en homocigosis desarrollan una obesidad muy grave desde la infancia. En cambio, los genes menores o polimorfismos de la lectina, del receptor de lectina, del receptor beta-1, del receptor beta-3 adrenérgico, de estas proteínas desacopladoras, etcétera, 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 porque son muchísimos más. Son genes que por sí solos no nos inducen obesidad. La asociación de varios sí, pero bueno, tendríamos que tener muchos de ellos, pero sí que nos producen una susceptibilidad muy importante de que los factores exógenos, ambientales, nos hagan desarrollar obesidad rápidamente. No tenemos ninguna duda que, por ejemplo, los genes mayores, cuando tenemos dos progenitores, padre y madre, por ejemplo, con una afectación del gen de la lectina, déficit de lectina, pues al ser autosómico dominante tendremos un 25% de sus hijos con un peso normal, un 50% con obesidad, bien porque han heredado el gen del padre o de la madre, y la posibilidad de un 25% de homocigotos, que serían grandes obesidades desde la infancia. No creo que tengamos ninguna duda que estas dos hermanas de 12 y 7 años tienen una obesidad monogénica, un déficit de lectina muy importante y ya a esta edad con una obesidad mórbida. Y los factores ambientales, estos que le estoy dando tanta importancia en aquellas personas que sobre todo tienen una predisposición genética, pues están relacionados obviamente con estos dos factores, el aumento de la ingesta o la disminución del gasto, la disminución de la termogénesis facultativa.
¿Por qué aumentamos la ingesta? Pues ha habido épocas y culturas que han asociado obesidad a poder económico, pero esto no es el problema fundamental de nuestra sociedad actual. Nosotros nos basamos en alteraciones psicopatológicas. Son aquellos sujetos que mantienen la ingesta como única o principal forma de satisfacción o placer. Han perdido otras. Y mucho más el espectro de alteraciones psicopatológicas que nos llevan a aumentar la ingesta, como es la hiperfagia, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, la bulimia, esta necesidad compulsiva de comer, que incluso hace que se levanten por la noche de la cama, despierten y se tengan que ir a la nevera a comer. El abuso de alcohol y obviamente las alteraciones de la percepción de la imagen, cosa que hemos olvidado y muchos ni la contemplamos. Y es, bueno, el polo opuesto en espejo de la anorexia nerviosa. Es aquellas personas que se miran y se ven un cuerpo perfecto teniendo obesidad. Y por otro lado, también tiene una gran importancia hoy día los factores socioculturales. Por un lado, el precio. Obviamente, alimentos muy calóricos e incluso con grasas saturadas, no deseables en gran cantidad, son mucho más baratos que alimentos, digamos, más saludables. Por otro lado, las ocasiones de comer. No va a comer lo mismo y las mismas veces. Voy a poner dos ejemplos, bueno, extremos. El que se pasa el día en la biblioteca o el que se pasa el día en el bar. Obviamente tiene más posibilidades de comer y va a comer más. El tipo de cocina, la preparación, que sea más o menos apetitoso. Y luego, hoy día, la moda, cantidad y marketing, que hace que sobre todo los niños y los jóvenes caigan en estas redes. Hemos pasado de tomar una hamburguesa, llamémosle normal, a ofrecernos casi por el mismo precio la de 2 pisos, la de 3, 4, 5 y 6, y cada vez, obviamente, más alimentación, más comida y más comida. Por lo tanto, estas son las cosas que nos hacen, alteraciones que nos hacen comer más, alteraciones psicopatológicas y estos factores socioculturales. Y la disminución del gasto energético. Obviamente, he dicho que el metabolismo basal no se va a afectar, es la disminución del ejercicio físico muscular. Hoy hemos pasado a un sedentarismo con tecnificación laboral y domicilio. Y prácticamente pues, hacemos muy poco ejercicio, somos sedentarios. De hecho, la encuesta nacional de salud del 2017, que es la última que tenemos, nos dice que sedentario es el 35% de la población adulta. Aquí se refiere entre 15 y 70 años. Sedentarios. Como vemos, más de un tercio de nuestra población totalmente sedentarios. Y tenemos muchos estudios, sobre todo hechos en Estados Unidos, muchas universidades, donde los niños y los jóvenes tienen una relación muy clara entre el peso y el tiempo que se pasan viendo televisión, ordenadores, videojuegos, las videoconsolas, etc. Otro punto que, bueno, para muchos autores tiene importancia, y es el mantenimiento de los cambios térmicos. Hoy día no necesitamos casi quemar energía para mantener nuestra temperatura corporal. ¿Por qué? Porque tenemos una protección contra el frío muy buena. Se ha desarrollado una ropa térmica muy protectora contra el frío. Tenemos calefacción en el ambiente laboral, doméstico, en el transporte, en el tranvía, en el autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no pensarán pues, que en estos momentos podemos estar en un ambiente muy frío, como vemos a estas dos jóvenes, sin pasar frío, con esta ropa térmica aislante totalmente. Y tenemos también la costumbre en muchas zonas de pasar el invierno, frío invierno, como si estuviéramos en verano dentro de casa, como ven. Esto de la ropa ha surgido y ha sido un tema importante, y la calefacción. Lo de la ropa me gusta enseñar esta diapositiva. Vemos una preparación en el campamento base para subir al Everest en el año 54, donde vemos a nuestros protagonistas con chaleco, camisa, corbata y una chaqueta, y vemos ahora recientemente con una ropa térmica que obviamente no les protege de una forma muy especial. Bien, ya vistos todos estos aspectos, voy a pasar ya a lo que muchos estarán esperando. ¿Tiene solución la obesidad? Era la pregunta que nos hacíamos. Y aquí tengo que tratar dos aspectos importantes: la homeostasis energética y el tratamiento de la obesidad.
porque ambos se van a interferir de una forma muy importante. ¿Qué es esta homeostasis energética? La homeostasis energética es un sistema destinado a prevenir el balance energético negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro organismo está preparado. Todos estos centros nerviosos que hemos visto antes están preparados para que no perdamos grasa, no perdamos nuestros depósitos. ¿Y por qué? Porque la cantidad de grasa se considera como una constante, porque es necesaria para la supervivencia y el mantenimiento de la especie, sobre todo en las épocas de carestía alimentaria, épocas de hambre. Bueno, a veces cuento, vámonos a la edad de las glaciaciones, pero verdaderamente nuestros genes no han cambiado desde entonces. ¿Y cómo sobrevivieron? Porque tenían la energía acumulada suficiente para mantenerse en épocas de mucho hambre e incluso mucho frío. De hecho, una persona con peso normal, con un IMC normal, podría mantenerse, nuestros depósitos grasos lo podrían mantener entre 2 meses y medio y 3 meses y medio sin comer. Ese es nuestro depósito. Y eso ha sido el que podamos estar hoy sentados aquí nosotros hablando tranquilamente, porque nuestros antecesores, en épocas de hambre, de hambrunas, pudieron sobrevivir gracias a los depósitos grasos. Por lo tanto, cuando nosotros disminuimos la ingesta o perdemos peso, rápidamente nuestro organismo hace que el gasto disminuya, intentando mantener los depósitos, que nos duren lo más posible. Es decir, vamos en coche, nos queda poca gasolina y vamos a intentar llevar marcha que gasten lo menos posible. Eso es lo que hace nuestro organismo. ¿Y cómo lo hace? Pues miren, en cuanto empezamos a perder peso, nuestro organismo reconoce. Y entonces tiene mecanismos que nos dan hambre y mecanismos que disminuyen. ¿Qué mecanismos son estos? Cambian nuestro comportamiento hipotalámico con los centros de la hambre y la saciedad y tenemos más hambre. Tenemos más hambre y sobre todo hay preferencia. Aumentan las hormonas que nos dan hambre, que nos dan apetito y disminuyen saciedad. Por lo tanto, en esta situación parece que tenemos poca saciedad cuando comemos y en cambio tenemos mucho hambre. Pero es que además de que obtener esto, como he dicho, disminuye el gasto. Hay cambios metabólicos, aumenta la producción de cortisol, disminuye la oxidación de ácidos grasos, del sistema nervioso. Y recuerden que el simpático, como le he dicho antes, es el que nos va a estimular todo el mecanismo para producir energía. Y aquí disminuye su actividad claramente. Disminuye las hormonas tiroideas y en conjunto disminuye el gasto energético total. Es decir, vivimos menos. Por lo tanto, las consideraciones del tratamiento que tenemos que hacernos antes de empezar el por qué y cómo podemos conseguir o no la pérdida de peso es considerar que la obesidad es una enfermedad crónica producida por múltiples causas genéticas y adquiridas. Que la pérdida de peso es lenta y que recidiva con mucha frecuencia por estos mecanismos. Y esto es bien conocido. Miren, Atkinson, en el año 92, en una revista tan prestigiosa como American Journal of Clinical Nutrition, ve este esquema. ¿Qué es este esquema? Es la pérdida de peso haciendo dieta, abandonar la dieta, aumento de peso por encima del que tenía originalmente, nuevo episodio de dieta, hipocalórica, aumento de peso, dieta, aumento de peso, dieta, aumento de peso. ¿Qué quiere decir con esto? Que, y estamos acostumbrados a verlo en muchas personas con obesidad, que durante toda su vida le está haciendo en pie. Bueno, periodos de dieta y no han perdido peso e incluso han ganado peso. Han terminado con más peso del que tenían. Por estos mecanismos, y estos mecanismos son los que ya he dicho. ¿Por qué ocurre? Por esta regulación fisiológica, esta homeostasis, que inhibe o previene la pérdida de peso. Otro mecanismo muy importante es que pueden mantenerse los factores psicopatológicos que inducen la obesidad. Como hemos dicho, el estrés, la ansiedad, la depresión van a producir obesidad. Pero es que la obesidad, a su vez, clínicamente va a producir estas alteraciones, depresión, ansiedad, y se crea un círculo vicioso muy difícil de romper y que si no rompemos, difícilmente vamos a conseguir nada. Y por otro lado, algo también frecuente es que tanto el médico o los sanitarios en general
y el mismo paciente no consideran que están ante una enfermedad crónica y progresiva. Y este es un punto también importante, que nosotros, como sanitarios, tenemos que pensar que la obesidad es una enfermedad crónica y progresiva. Por lo tanto, ¿qué objetivos tenemos cuando nos planteamos un tratamiento de la obesidad? Conseguir el peso ideal y mantenerlo es una utopía. Es una utopía y no debe ser nuestro objetivo. Conseguir y mantener el peso conveniente para una persona, esto es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es el conveniente? Reducir el peso un 10% en 6 meses es muy adecuado. Es el objetivo fundamental. En 6 meses, no rápidamente, un 10%. Con ello vamos a disminuir las complicaciones, la clínica y la mortalidad. Y el segundo objetivo es mantener esta reducción a largo plazo. Por tanto, el tratamiento es continuado e indefinido. Y vamos a ver cuál es el tratamiento. El tratamiento debe basarse en el método científico, que es perder peso y controlar las complicaciones que haya. Y para ello lo vamos a basar en estos 6 apartados. Los 6 son igual de importantes. Yo creo que igual. Y vamos a ir de uno en uno. La dieta. La dieta, obviamente, debe ser hipocalórica. Debe ser tipo mediterráneo, equilibrada y similar a la que recomendamos a la población general. No debe diferenciarse en nada que la que se recomienda. Dieta mediterránea. Eso sí, con reducción moderada de calorías. 500 a 700 al día, dependiendo de la gravedad de la obesidad. Como hemos dicho, no por un periodo corto, sino por un periodo largo de tiempo. La dieta debe ser muy variada, utilizar todos los alimentos posibles y ser atractiva. Y además debe ser única para todos los miembros de la unidad familiar. No podemos estigmatizar al obeso diciendo usted coma esto y los demás coman lo otro. La dieta mediterránea es la adecuada para mantener la salud. Por lo tanto, debemos de saber cuáles son las necesidades energéticas de esta persona, calcularlas, reducir 500 calorías y mantener la dieta similar al resto de la población y el resto de la familia. Dieta mediterránea. Segundo punto, el ejercicio. Es fundamental para la pérdida de peso, pero más para su mantenimiento. Y es fundamental para mantener un buen estado general. Debe ser aeróbico. Por un lado, 5 o 6 días por semana, al menos 30 minutos, que sería andar rápido, natación, aquagym, tenis, lo que queramos. Y por otro lado, también es muy importante el anaeróbico. Al menos 2 o 3 veces por semana, 8 o 10 ejercicios sobre grupos musculares, pues pesas, estiramiento, yoga, flexiones, etc. Y además, no solo lo que llamémosle gimnasia o ejercicio tal, sino que la actividad física habitual debe ser de ejercicio el máximo posible. Tanto en limpieza como utilizar escaleras en un ascensor. Si uno vive muy alto, pues utilizar la mitad del recorrido en ascensor y la mitad a pie. No discutir por quién pasea el perro en casa, sino pasar juntos, pasearlo, pasear por la ciudad, bajarse del autobús 2 o 3 paradas antes. Es decir, aprovechar todas las oportunidades para moverse en casa y fuera de casa. El tercer punto es la terapia conductual. No vamos a conseguir nada si no la conseguimos. La persona con obesidad está acostumbrada a una dieta y a una cantidad de ejercicio, habitualmente poco, sedentarismo, que hemos de cambiar. Por lo tanto, tenemos que cambiar la conducta de esta persona. Y para ello debemos de seguir programas individuales, también en grupo, que son muy efectivos, inicialmente presenciales, después telefónicos, online, etc. Y junto a esto, la corrección de factores psicopatológicos. Ya he dicho que si no corregimos el estrés, la ansiedad y la depresión, no vamos a conseguir efectividad terapéutica, ni mucho menos a largo plazo, porque son mecanismos de retroalimentación de la obesidad. Y ahí necesitamos personas expertas y en ocasiones, en los casos más graves, especialistas adecuados. Bien, la temperatura corporal. Bueno, como hemos dicho, hay que bajar 2 o 4 grados la temperatura ambiente, la calefacción de casa, y no hay que sudar sin hacer ejercicio o con mínimos ejercicios. Eso no hace perder peso. El sudar sin hacer ejercicio, lo único que perdemos es agua y un poquito de sal. Y el agua la recuperamos con el primer vaso de agua que bebemos. Por lo tanto, no sirve para nada sudar sin hacer ejercicio. Y con ello no quiere decir que tengamos que pasar frío. Recibir un baño de agua caliente es muy relajante y muy bueno. Pero tenemos muchas horas a lo largo del día que debemos ir con ropa adecuada, pero no aquella que nos proteja totalmente, que nos haga estar con calor e incluso sudor estando en reposo.
Y el último punto es el seguimiento clínico. El seguimiento clínico es fundamental, porque hemos de controlar la pérdida de peso en la obesidad, pero también las complicaciones. De nada serviría tratar la obesidad si mantenemos activa la diabetes, el síndrome de apnea de sueño, el hígado graso, etcétera, etcétera. Además, en el seguimiento clínico, el facultativo debe indicar la utilización de fármacos o cirugía, indicar la cirugía en su caso. Y recordemos que el plan terapéutico no se prescribe. Si nosotros le decimos a alguien haga usted esto y no corregimos todo lo que hemos dicho, al final no lo hará. Por lo tanto, es una decisión terapéutica adoptada mutuamente entre el paciente y su equipo sanitario o su médico. Bien, vistos estos 6 puntos, voy a ver el tratamiento farmacológico. Nunca hay que considerar sustitutivo del resto de apartados. No sirve para nada el tratamiento farmacológico si no lo unimos a estos 6 puntos que hemos dicho. Por lo tanto, es útil añadido a esta actuación global y debe individualizarse en cada paciente. El médico debe decidir si está indicado o no un fármaco u otro. ¿Qué posibilidades farmacológicas tenemos? Pues obviamente es aumentar el gasto, reducir la ingesta. Aumentar el gasto, como hemos dicho, el metabolismo basal es constante. El ejercicio lo podemos aumentar simplemente, como hemos dicho, andando a paso rápido o haciendo deporte. La termogénesis adaptativa, que es muy importante, representa como media un 10%, pero un 10% son aproximadamente de una dieta de 2.200 calorías. Si no las quemamos o no quemamos la mitad, 100 calorías pues son casi 10 gramos de grasa. Imagínese eso, acúmulo tal, por lo tanto, es muy importante. ¿Cómo podríamos esta termogénesis adaptativa estimularla? Pues con desacopladores químicos, inhibidores enzimáticos, hormonas, agonistas del receptor, todo ello se está estudiando y son futuros tratamientos. Por otro lado, reducir la ingesta, pues lo mismo, reducir el hambre, activador de enzimas, inhibidor de enzimas, hormonas, índice de recaptación, etcétera. Todo estos son puntos que se están estudiando y se están buscando. Y obviamente inhibir o alterar la absorción de los principios inmediatos. Bien, de todo esto que tenemos, pues tenemos poco, como todos ustedes saben. Tenemos la fluoxetina, que es un antidepresivo que a dosis altas puede disminuir el apetito, sobre todo en comedores compulsivos. El Orlistat, Orsevical, que disminuye la absorción intestinal de grasa. Los análogos del receptor de GLP-1, la liraglutida, que en dosis elevadas puede producir hasta una pérdida de un 8% de peso, pérdida muy importante y muy interesante. Y la naltrexona bupropiona, que es un antagonista opioide y inhibidor de la recaptación, que también en las personas que esté indicado, porque hay muchas otras indicaciones, puede también ayudar a disminuir el peso hasta un 8%. De este artículo de 2019 les estoy indicando una serie de moléculas, sé que no las ven porque están muy pequeñas, pero bueno, para que sepan, gran cantidad de moléculas que en este momento se están investigando, están en fase 1, 2 o 3. Algunas, obviamente, no van a llegar a ningún puesto, como pasa con el desarrollo de los fármacos, todas para aumentar la combustión grasa, es decir, aumentar el consumo energético. Y finalmente, es unas palabras solo para decir que el médico también debe indicar con el equipo adecuado si existe la indicación de cirugía bariátrica o metabólica, bien restrictiva o malabsortiva, dependiendo del centro y la experiencia del equipo quirúrgico, que, pues en algunos casos, sobre todo obesidad mórbida, puede solucionar problemas graves e importantes. Y ya terminando, muchas veces nos preguntan, ¿hay fórmulas para cambiar el metabolismo? Yo les diría que no hay ninguna fórmula mágica, es decir, no nos van a dar algo, un fármaco o unas hierbas que nos cambien el metabolismo, en absoluto. Ya que nuestro metabolismo, excepto los casos genéticos graves, se ha establecido aproximadamente la obesidad, depende un 50% de la base genética y un 50% de los factores ambientales. Como he dicho, la base genética no somos capaces de cambiarla, al menos de momento. Y los factores ambientales sí, es decir, con el tratamiento que hemos dicho, estos 6 puntos, podemos llegar a una pérdida de peso lenta y mantenida en el tiempo. Y esto sí que modifica el metabolismo, porque nuestro organismo al final reconoce como propia y adecuada esta nueva cantidad de grasa. Y entonces sí que somos capaces de regular
una menor cantidad y, por tanto, hemos cambiado de alguna forma el metabolismo. Y termino. Bueno, ya sabemos que los médicos estamos muy acostumbrados a diagnosticar, a tratar y, si es posible, curar o mejorar. Pero ¿y la prevención? La prevención es importante, como dicen en nuestro... Más vale prevenir que curar. Y hay muchos refranes, no solo este, referidos a ellos. Por ejemplo, con la comida. Quien come con cordura, por su salud procura. Comer para vivir y no vivas para comer. Molt menjar al matí és or, a la vesprada plata y a la nit mata. Y con el ejercicio también. Juventud ociosa, vejez achacosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el saber popular saben que la prevención es muy importante. Y entonces la prevención se va a basar en un estilo de vida saludable, que nos va a llevar a un buen estado de salud, a disminuir claramente la obesidad, pero otras muchas enfermedades crónicas, y tener un envejecimiento sano con disminución de la discapacidad y mortalidad. ¿Y cómo se consigue esto? Pues muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, dieta sana y mediterránea, comer sin excesos, buen estado de hidratación e intentar mantener el peso. Y ejercicio físico, como ya hemos dicho. Por otro lado, obviamente, no fumar de forma activa ni pasiva. Descanso nocturno y siesta son muy adecuados para que nuestro sistema nervioso funcione perfectamente. Otro punto importante para mantener un estilo de vida saludable es la cohesión familiar y cohesión con amigos. El hablar, el reír, el jugar son muy importantes para mantenerlo. Y otros dos aspectos son la calidad del aire, la cual en parte depende de nosotros, y el nivel de renta, que no depende de nosotros, obviamente depende del sistema gubernamental o del sistema económico del país. Pero claro, es difícil mantener un estilo de vida saludable sin un nivel de renta adecuado. Por lo tanto, todos estos aspectos son los que nos van a prevenir la obesidad si lo mantenemos. Y esto, por ejemplo, de la cohesión familiar, el hablar, el reír, el jugar, es muy importante. Incluso la risoterapia, como saben, es un arma terapéutica. Y ya termino con este resumen. La lucha contra la obesidad no es fácil, pero es posible. Lo primero y más importante, no me cansaré, es la prevención, prevención y prevención. Y siempre desde la infancia, prácticamente desde los 2 años de edad. Tenemos que aplicar todo lo que hemos dicho. Y el tratamiento de la obesidad con los métodos científicos, con estos 6 puntos comentados, recordando que la pérdida de peso se consigue lenta y no rápidamente. Hacer una dieta muy restrictiva durante un tiempo corto, podemos perder peso, pero seguramente vamos a recuperar más de lo que hemos perdido. Y tened en cuenta siempre que la carga genética es muy importante en la respuesta. Por lo tanto, si esa persona tiene una carga genética muy importante, vamos a saber que vamos a tener más dificultad para que pierda peso que aquel que tiene una carga genética menos intensa o menos importante. Bien, pues creo que hemos cumplido el tiempo y muchas gracias. Bueno, parece que volvemos a estar conectados los tres. Muchas gracias, doctor Juan Ascaso. Ha sido una exposición muy agradable, creo que muy cercana a lo que estamos acostumbrados a ver todos, tanto en la clínica como en lo que nos rodea en la sociedad, ¿verdad? Entonces, no sé qué te ha parecido, Rosa. Me ha encantado por la claridad y por la profundidad unida a la claridad y digamos, bueno, pues esa capacidad de comunicar las cosas. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, tenemos algunas preguntas, van entrando otras. Yo te voy a hacer una que se refiere un poco al nivel en el que, porque claro, tú has dicho que al final hay un incremento de peso en los obesos habitualmente o poco a poco y que luego con un esfuerzo de dieta pues baja el peso y puede que haya un rebote. Pero nos comentan que conocemos más de una persona o tenemos pacientes que se plantan en un peso y ya pueden hacer lo que quieran, para arriba o para abajo, que terminan yendo al mismo peso, ¿no? Entonces, la idea es si hay algún sistema como de memoria del organismo para meterte siempre en el mismo peso. Hagas lo que hagas, aunque adelgaces, vuelves, pero no vuelves mucho más allá de lo
de lo que era tu nivel, o es un tema psicológico de barrera, es decir, no voy a pasar de los 85 y ahí me paro, no sé, ese tipo de circunstancias, ¿no? De alguna forma, como he dicho, intervienen tantas hormonas, tantos factores e interviene la genética, que nosotros tenemos lo que he llamado este sistema homeostático relacionado con el sistema nervioso central y el hipotálamo. Y depende la carga genética que tengamos, efectivamente podemos pararnos en un peso y no seguir, porque nuestro organismo reconoce, nuestro sistema nervioso hipotalámico y sus hormonas reconocen que ese es el peso que se ha establecido y es el ideal. Y a partir de ahí, si lo consideran así, puede quemar más o menos dependiendo para mantener ese peso. Es decir, nuestro organismo intenta mantener un peso que él cree que es su peso adecuado, que es su peso ideal. Por eso, cuando se va incrementando muy lentamente, pues nuestro organismo interpreta que ese es su peso y a veces es difícil perder. Por ello, también cuando se desciende muy lentamente, podemos llegar a quedar. Por lo tanto, sí, es decir, tenemos mecanismos genéticos que, por desgracia, en este momento no disponemos aún, vamos a disponer muy pronto, de kits para decir qué carga genética tiene esta persona, porque claro, vamos a poder medir muchos polimorfismos. De momento, por desgracia, lo hacemos en clínica solo diciendo que una obesidad con una alta carga genética es aquella que al menos el 75% de los familiares de primer grado son obesos. Entonces decimos que la carga genética es importante. Muy bien. Sí. Otra pregunta un poco más de tema metabólico. Creo que has dicho algo seguro durante la exposición, pero bueno, un poco habla de qué relación tenemos entre insulina y luego triglicéridos, obesidad, es decir, síndrome metabólico, entiendo yo que quiere preguntar el compañero. ¿Esto es consecuencia de la obesidad o viene todo junto genéticamente y la obesidad es una cosa más? O, en fin, ¿cómo lo traducimos? Bueno, la mayoría de los casos del síndrome metabólico están relacionados con la obesidad. El problema de la obesidad es que cuando el adipocito se va llenando, cargando de grasa, no solo aumenta el volumen, que eso es la obesidad, sino que produce una serie de alteraciones metabólicas graves. Y entonces se produce pues, un estado inflamatorio crónico, como he dicho antes, la interleuquina 6, el TNF-alfa, etcétera, etcétera, que hacen que se ponga en marcha todos estos mecanismos de inflamación crónica y se desarrolle la insulinoresistencia. Por lo tanto, la insulinoresistencia está directamente relacionada con la distensión del adipocito. Y, por lo tanto, las alteraciones metabólicas e inflamatorias que va a producir ese adipocito. Ese adipocito va a disminuir la adiponectina, la producción de adiponectina, que es una hormona beneficiosa. Su disminución va a producir síndrome metabólico, insulinoresistencia, todo el sistema inflamatorio, que es muy amplio en el adipocito, y, por lo tanto, aunque hay algunas también mutaciones genéticas que nos pueden llevar a insulinoresistencia, hemos de pensar que la insulinoresistencia y el síndrome metabólico están relacionados con la obesidad y, por lo tanto, con la distensión del adipocito. Es verdad que unos tienen más que otros, porque no he hablado de eso, no podía hablar de todo, pero también hay dos formas de comportarse el adipocito. Es decir, una empieza a crecer y en un momento determinado deja de crecer y se duplica, es decir, los preadipocitos aumentan y sería la obesidad hiperplásica. Y otros casos lo que siguen es aumentando, produciendo todas estas alteraciones metabólicas e inflamatorias, que es la obesidad sobre todo hipertrófica. Bueno, el compañero y académico profesor Manuel Moya, transcribo lo que comenta. ¿Qué valor favorecedor le das a la presencia de polimorfismos nexones, del tipo de los que acontecen en el gene FTOS? Y bueno, y felicita, como otras personas que están aquí, por la alta calidad de la conferencia y del desarrollo de la conferencia. Bueno, tiene una gran importancia. Es decir, he hablado antes de los polimorfismos que están relacionados con la obesidad. Obviamente he puesto algunos, porque si llenan de un libro de texto, llenas una página, todos aquellos polimorfismos que pueden estar relacionados con la obesidad y, por lo tanto, cualquiera de ellos tiene una gran importancia, sobre todo, como él está indicando, en la infancia. Y también tiene importancia, lo digo porque en estos momentos se le está dando lo que hemos llamado la epigenética.
Estas alteraciones de las histonas, estas alteraciones de la metilación, que están relacionadas, muchas de ellas, con tóxicos ambientales, tóxicos industriales y sobre todo con la alimentación. Un exceso de grasa saturada, un déficit de folatos, un déficit de vitamina D, un déficit de vitamina A, nos lleva a todas estas alteraciones epigenéticas. Por lo tanto, si modificamos todo esto, también estamos modificando parte de los genes y de la actuación de los genes. Bueno, si quieres, bueno, es igual, que continúo en un momento. Una de las primeras intervenciones nos decían, ¿por qué el 10% y por qué en 6 meses? Digamos, ¿cuáles estos límites? Digamos, ¿cuál es el motivo? Sí, el decir 6 meses es porque es muy importante la pérdida lenta. He querido insistir mucho, la pérdida lenta de peso. Si se consigue antes, mucho mejor. Pero en la obesidad importante, pues es difícil y a veces tenemos que esperar unos meses. Este tiempo de 6 meses es el que nos daría tiempo a adaptar nuestro hipotálamo y nuestro sistema nervioso a una nueva composición. ¿Y por qué el 10%? Porque hemos visto, y hay muchos estudios, nosotros hicimos, estando yo en Murcia, una tesis doctoral sobre esto, que fue la tesis del doctor Tebar, donde veíamos que con modificaciones de un 7% de pérdida de un 7%, había modificaciones metabólicas muy importantes. Pero hoy se sabe que entre el 5 y el 10% de pérdida de peso conlleva cambios metabólicos muy importantes, normalización o casi normalización, por lo tanto, de la dislipemia, hipertrigliceridemia, del hígado graso, bajar de la presión arterial, disminuir el colesterol. Y muchas veces es un tema muy importante porque al paciente, para animarlo en la pérdida de peso, no solo es que usted ha bajado 5 kilos, es que mire los cambios que tiene en su análisis. Y por ello se establece que entre 5 y 10, hombre, si es más de 10, mucho mejor. Todo lo que sobre, que se pierda, es estupendo. Pero al menos ese sería nuestro objetivo. Si es posible llegar a un 10%, cuanto antes lleguemos, mejor. Pero lo que es importante es que lo mantengamos por lo menos 6 o más meses, bueno, indefinidamente, pero que lo mantengamos para dar tiempo a este nuevo cambio homeostático. Sí. Bueno, van entrando algunas. Yo quería hacerte una que tengo aquí ya recogida. En cuanto a los condicionantes sociales de la obesidad, si se ha demostrado ser conveniente o si es muy conveniente o menos conveniente las intervenciones gubernamentales en salud pública, como por ejemplo el aumento de los impuestos que ahora están haciendo sobre alimentos hipercalóricos o bebidas hipercalóricas. ¿Qué repercusión puede llegar a tener esto, si se sabe? Bueno, todo aquello que evite que se consuman dietas o bebidas hipercalóricas, yo creo que es bueno. Sin embargo, no siempre es fácil el prohibir. El prohibir se ha demostrado hasta en Estados Unidos durante la ley seca. Tú prohíbes y mucha gente pues sigue consumiendo o lo busca o lo compra. Yo creo que es mucho más importante la educación desde la infancia. Ahí tiene un papel importante la sociedad, obviamente el Estado y todos, el sistema sanitario, el sistema educativo. Tenemos que educar a nuestros niños desde la escuela más infantil a que sepan qué es una dieta adecuada, qué es una dieta beneficiosa y qué es un ejercicio beneficioso. Por desgracia, yo recuerdo mi época juvenil. Para nosotros, por ejemplo, la gimnasia era una María. Nadie hacía gimnasia o lo evitaba o no tenía más. Aparte que era muchas veces un día a la semana, 1 hora a la semana. Es decir, hemos de educar a la población. Yo creo que ese es el reto fundamental, es la educación. Porque educamos en otras cosas, pero no educamos en salud. O educamos muy poco. Y ahí está el reto. En relación con el tema precisamente del ejercicio físico, el profesor Adolfo Arací, el profesor de la Universidad Miguel Hernández, compañero, en fin, como todas las personas que están interviniendo, pues dan muchas gracias y les ha encantado la exposición. Pero pregunta que, así como has citado claramente la intervención
en esta visión multiprofesional, esto del tratamiento y de la prevención de la obesidad, junto a los psicólogos, sí, los especialistas en medicina del deporte, los graduados universitarios en ciencias del deporte, sería interesante que digamos que se involucraran o que formaran parte de estos equipos multidisciplinares. Ahora me ha salido la palabra. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tenemos claro, porque lo hemos insistido, que la obesidad es un problema sociosanitario grave. Es un problema que preocupa a muchos países y es un problema que se lleva un gasto sanitario brutal. Por lo tanto, tenemos que hacer el máximo para conseguir estos objetivos. Y lo que tenemos muy claro es que los médicos somos los encargados del tratamiento de la obesidad, porque es una enfermedad donde incluso hay que prescribir fármacos. No solo fármacos para perder peso, fármacos por las complicaciones, la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, etc. Pero que deben de colaborar un equipo multidisciplinar por descontado. No todos los médicos saben realizar bien una dieta, no todos los médicos saben prescribir ejercicio. No sirve porque además el ejercicio debe estar adecuado a la edad, situación funcional del sujeto y sobre todo cardiovascular. No le podemos decir a una persona de 60 años que tenga una isquemia coronaria que salga a correr. Es decir, tenemos que valorar muy bien y explicar muy bien qué es hacer ejercicio, cómo se debe hacer el ejercicio. Y por lo tanto, cualquier especialista relacionado con cualquiera de estos temas, por descontado, debe ser un equipo multidisciplinar, donde las personas especialistas en ejercicio físico, especialistas en psicología y psiquiatría, son necesarias muchas veces por estos trastornos que he dicho. Por lo tanto, sí, de acuerdo totalmente. Y también en la línea del ejercicio, en este caso el anaeróbico, Francisco Clement pregunta, en fin, si puedes puntualizar que el trabajo, él comenta que el trabajo muscular de fuerza entre el tanto por cien, del 20 al 70% del IRM sería el idóneo, siendo menos eficaz los estiramientos y el yoga, que considera, bueno, que es lo que opinas, ¿no? Que dentro del trabajo anaeróbico, que el trabajo muscular de fuerza entre el 20 al 30% del IRM sería el idóneo y que serían menos eficaces los estiramientos y el yoga. Estoy totalmente de acuerdo, pero estamos tratando una enfermedad, no creando atletas. Entonces, ese es el problema. Yo creo que sí, es mucho más fácil a personas con obesidad, que a veces tienen hasta problemas de movilidad. Bueno, pues el decir que hagan estiramientos es más fácil, a lo mejor es más fácil hacer natación en una piscina que ir a correr. Digo, ese sería aeróbico, no anaeróbico. Pero me refiero que sí, tiene toda la razón. Es decir, el de fuerza, el de pesas, etcétera, pero que a veces no es el más adecuado para todos. Y por lo tanto, pues hay que hacer, y ahí está la importancia también, como se ha dicho, de los especialistas en ejercicio. A cada uno decir qué cosas puede hacer y qué cosas son convenientes para él. Obviamente, pues algunos no pueden estar levantando pesas o haciendo oculación y en cambio sí que pueden estar haciendo estiramientos o yoga, que es más sencillo o menos agresivo para ellos. Pero totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo creo, voy a hacer una última puntualización a lo que se ha dicho, que dice otra compañera, y yo creo que con esta última podemos ir cerrando, porque si no te vamos a desgastar aquí toda la tarde, vamos a exprimir, ¿eh? Llevamos una hora y algo, está muy bien, yo creo que podríamos seguir muchísimo más, pero si queréis con esta última, que me ha parecido interesante, de Juan Patricio Llamas, de Raquel Moreno, de la doctora Raquel Moreno, era si realmente la pérdida de peso paulatina interesa que sea en una pendiente continua o si interesa más hacer escalones en los que uno se acostumbre, como has dicho tú, o si la persona puede seguir bajando, que baje hasta su peso ideal sin ningún tipo de freno, ¿no? Naturalmente, una vez hemos establecido estas medidas terapéuticas que hemos estado comentando, bueno, pues tenemos, como he dicho, el tratamiento debe ser indefinido. Lo que hemos de cambiar son el estilo de vida. Es decir, que haga una dieta menos calórica, una dieta muy variada, muy agradable de seguir,
que haga ejercicio, y eso debe mantener toda la vida. Con ello, si la pérdida es progresiva, estupendo. Si la pérdida hace escalones, no nos hemos de preocupar, porque eso ocurre muchas veces, que se detiene la pérdida, pero si mantenemos el tratamiento, vuelve más adelante otra vez a perder. Por lo tanto, los patrones de pérdida de peso son muy irregulares y hemos de aceptar a todos los patrones. Por lo tanto, la pérdida continuada es adecuada, la pérdida en escalones es adecuada. Lo que nunca es adecuado es hacer un tratamiento y cuando pensamos que hemos perdido la cantidad que sea, abandonarlo y volver a la situación previa. Eso es un desastre porque incrementará mucho más peso del que tenía. Muy bien. Pues, bueno, solo una puntualización más que me parece muy interesante porque ahora está muy de moda. Esto de hacer, nos pregunta el doctor Patricio Llamas, y que lo he nombrado antes para dejarlo ya encima bueno, en la ponencia, encima de la mesa. Estas cosas de hacer ayunos de 16, 20 horas que algunos actores o actrices ponen de moda, que está bien, está mal, da igual, lo que importa es perder peso, déjate de historias, o qué le podemos decir. Bueno, lo que importa es perder peso, pero el problema de los ayunos muy prolongados, en general, yo recuerdo al profesor Grande Cobian, que decía que los animales muchos comen una vez al día y que lo importante al final es la cantidad de calorías al día. Entonces, uno de los problemas que tenemos con las dietas interrumpidas durante mucho tiempo, es decir, no comer durante horas, es que muchas personas que tienen obesidad, porque no es lo mismo aquella persona con un discreto sobrepeso que no tiene más problemas, que tienen obesidad, y es que puede inducir un hambre atroz. Y eso hace que luego no cumpla la dieta. Si pasan muchas horas sin comer, puede luego no cumplir la dieta porque llega a la comida con un hambre desaforado y entonces ya no cumple. Por lo tanto, yo creo que es mejor, como decía Grande Cobian, el problema es las calorías al cabo del día. Cómaselo usted cuando quiere, pero sí hacemos varias comidas pequeñas, como es típico de la dieta mediterránea, el desayuno, pues incluso tomar algo a mitad mañana, la comida, algo a mitad tarde y una cena muy ligera, pues yo creo que llegas a la siguiente comida sin esa sensación de hambre importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Juan, Rosa, ¿tienes algo más que añadir o cerramos? Transmitirle, vamos, el doctor y también compañero y académico Federico Pallardó, que bueno, pues que, en fin, que nos saluda a todos y que te da la enhorabuena. Nada, bueno, como has indicado, pues darle las gracias al profesor Ascaso, ha estado fantástico y por supuesto a todas las personas que han intervenido y que están aquí y emplazarlos para el día 2 de diciembre. La siguiente conferencia será del doctor José Viña, el profesor José Viña, cómo vivir para envejecer mejor. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues muchas gracias, buenas tardes y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.